a su padre cómo le querría llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo Juan. Escribió, dice, diciendo Juan. Dijo, ¿no? Dijo, es su nombre. Y todos se maravillaron. Y todos se maravillaron. Dice, al momento fue abierta su boca. ¿Por qué creen que fue abierta? Porque él estaba mudo hasta que naciera Juan. Hasta que naciera Juan. Él estaba mudo, Zacarías, ¿no? Y dice, y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. O sea, largó la lengua y bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea, y se divulgaron todas estas cosas, y todo lo que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Preguntaban, por supuesto, ¿por qué era que a la vejez era un estéril, no podía tener hijos y tuvieron hijos? Y ahora Zacarías fue mudo todo ese tiempo, ¿no? Entonces, y dice, sigue hablándonos el Señor y dice, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor estaba con él. Porque tenía que venir ese niño para anunciar la venida de nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que venir para limpiar los caminos, para que Él entrara a este mundo, pues la tierra, ¿no? Dice así. Ahora, hermanos, para que entendamos mejor, vamos a ver la profecía de Zacarías. Por eso es que es una profecía. Y si no sabemos profecías, ¿cómo entonces vamos a entender para los postreros días? Está dicho en profecías, son sombras y símbolos para los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Ahora, para estos tiempos. ¿Qué nos dice la profecía de Zacarías? Tenemos que saber las profecías, hermanos, porque si no sabemos las profecías, pues no vamos a entender nada para los tiempos venideros de ahora. El versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Memorícense el Espíritu Santo, memorícense el Espíritu Santo. Dice, fue del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito Señor Dios de Israel, bendito Señor Dios de Israel. ¿De qué Israel estaba hablando? De su pueblo Israel, es su pueblo al que sacó, ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud de Faraón. Entonces, a su pueblo Israel. Dice, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, ¿Quién es el poderoso Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y dice, en casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos.
y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Qué dijo? En la casa de David, su siervo, en la casa de David, su siervo. Y como habló por boca de sus santos profetas, que fueron, se habló por la boca de quién, de los santos profetas. Por eso, hermanos, tengo que recordarlo, si no estudiamos profecías, pues nunca vamos a entender lo que el Señor nos habla. Entonces dice que fueron desde el principio, o sea, dice la creación, dice el principio, dice la creación, la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y dice, ya acordarse de su santo pacto, acordarse de su santo pacto. Vamos, ¿dónde tuvo el pacto vuestro Dios? Con nosotros. ¿Dónde fue el pacto? ¿Dónde fue el pacto, hermanos? Ya hemos estudiado. ¿Dónde fue el pacto? Oh, hay que poner atención. Escríbanlo. ¿Dónde fue el pacto que tuvimos con nuestro Dios? ¿Dónde fue ese pacto? En el monte de Sinaí, tu hermano, donde escribió con su propio dedo los mandamientos de su ley, sus estatutos, sus decretos, de su ley. ¿Cuáles son los mandamientos entonces que ustedes obedecen? Hermanos, los mandamientos tienen que estar bien grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, pues entonces no nos ha amanecido. Esos son los mandamientos. ¿Qué dijo los mandamientos? Repasen Éxodo 20, repasen Deuteronomio, el capítulo 5. Y de ahí nos van a ver. ¿Cuáles son? Hermanos. Muy bien, nos quedamos. Y dijo así: acuérdense de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, vuestro padre. No nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él de todos nuestros días. Y tu niño profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué hacía Juan cuando estaba grande? Vivía en el desierto, se vestía con pieles, y solo comía y miel, y preparaba el camino para la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de vuestro Dios. Cuánta misericordia y cuánta paciencia tiene vuestro Dios hasta estos días, pero ya se le va acabando. Dice, miren lo que dice, con que nos visitó desde lo alto, dice, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién da la luz? ¿Quién es luz? Nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas
No, las tinieblas es cuando no conocemos y no aprendemos a obedecer. ¿Qué dijo el Señor? Como en el principio dijo, volaba y era una bóveda negra y era agua abajo, era oscuro, era negro. Y Dios hizo la luz, hágase la luz, dijo, y Dios hizo la luz. Entonces, Dios es luz, vida, luz, hermanos. Y sigue hablándonos el Señor, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En tinieblas, quiere decir en tinieblas. Y en sombra de muerte. La muerte, ¿qué significa en la palabra de Dios? El pecado. El pecado es muerte, el pecado. El pecado es muerte. ¿Y quién trae la muerte? ¿Quién trajo la muerte? Hermanos, ¿quién trajo la muerte? Ya hemos estudiado, que les quede grabado. ¿Quién trajo la muerte? Ella. ¿Quién trajo la muerte? Satanás es el que trajo la muerte. Satanás, dice, ¿dónde? Dice el paraíso, pues, cuando hizo pecar a Eva. De ahí entró la muerte, porque fue primerito ahí, cuando ellos, al pecar Eva y pecó Adán, se vieron recién que estaban desnudos. Y entonces se cubrieron, dice, con hojas de higuera, porque se vieron desnudos. Pero mientras que no entró el pecado, ellos no sabían que estaban desnudos. Ellos no sabían, porque el Señor los tenía vestidos con su divinidad. Por eso cuando vino el Señor, que vino a llamándolos, y ellos se escondían, y le dijo, ¿qué has hecho? Y de ahí también viene la mentira, ¿no? Que dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste me dio la manzana y comí, y pecaron. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuándo ocurrió la primera muerte del pecado? En el paraíso. Cuando tuvo que el Señor, Dios, llamar 2 corderitos, matarlos él mismo y sacar su piel y hacerles la ropa para Eva y Adán. Y entonces fue la primera derramación de sangre que ellos nunca vieron. Adán lleva para ellos en ese momento, ¿cómo sería de ver aquella muerte de esos animalitos inocentes que tenían que ser muertos por el pecado que entró Eva y Adán? Porque dice la palabra de Dios, ¿no?, que él todavía los acarició. Entonces, el pecado es muerte, ¿no? El pecado es muerte. Dice, para encaminar vuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, El que crecía era Juan Bautista. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Hasta el día o sea, él estaba en el desierto, que Dios lo estaba preparando, porque él tendría que venir a limpiar el camino para la entrada, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, hermanos. ¿No? Entonces, ahí vamos, hermanos, lo que venimos sabiendo sobre las profecías, la genealogía que hemos sabido ya, cómo es que vino nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en qué genealogía llegó a venir aquí
habitar entre nosotros, a nacer de una madre terrenal y criados de dos padres terrenales, porque el Padre es Dios, nuestro Creador, porque dijo, el que conoce al Padre, conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre, ¿no? Cuando solamente vuestro Dios, nuestro Señor, vino para la remisión de pecados y el perdón de los pecados. Él es el único que ha intercedido y está intercediendo ahorita mismo en el cielo de todas sus criaturas que se entregan a Él. En la fe de Jesús y se arrepienten para venir a ser hijos de Dios. Pedro está durmiendo hasta el día de la venida de nuestro Señor. Como la Virgen María, dicen que está en el cielo, que intercede por nosotros. Hermanos, la Virgen María está también durmiendo hasta el día de la venida de nuestro Señor. Recién ella va a despertar. Recién. Por supuesto que será en la primera fila, que el Señor levantará. Es un solo Dios, vivo, de los vivos. Dios Espíritu Santo, Santo, Santo. Y vino hecho en el Hijo del Hombre de carne y hueso a este mundo para que nosotros sepamos que Él es nuestro Creador y que somos hijos de Él, que somos vivos.